Bien, pues vamos a continuar con esta segunda mesa, segunda ponencia. Primero de todo, disculpar al profesor Luis Miguel Pastor García, catedrático de la Universidad de Murcia, que iba a presentar y moderar esta mesa, pero por cuestiones de salud, no grave, pero que le limitan, entonces pues nos ha pedido disculpas por no poder estar con nosotros. Bueno, pues como lo importante es las personas que nos van a deleitar con esta exposición y con este tema, pues voy a proceder a su presentación. Cuando elegimos este tema, en una jornada de ética en la práctica clínica, pues nos planteamos en el seno del comité hacer una mesa, una ponencia, pues para transmitir también el hecho de que en la clínica, en la consulta de atención primaria, en la consulta de urgencias, en el medio hospitalario o extrahospitalario, en el 061, en los servicios especiales de urgencias, en todo aquello que atendemos pacientes, pues nos damos cuenta que la cuestión principal y fundamental es el motivo de consulta clínico, pero de ahí viene el título, más allá de cuestiones clínicas, cuestiones de ética, ¿no? Muchas veces nos encontramos problemas detrás del motivo de consulta clínico o paralelo al motivo de consulta clínico, como ha dicho el doctor Jude, un paciente que rechaza el tratamiento quirúrgico, pero detrás de esa actitud, de ese comportamiento, de esa opinión, pues tendremos que indagar exactamente por si hay algún otro problema que podamos acompañar y que podamos amparar y que podamos ayudar a tomar la decisión. Y para eso, pues pensamos que desde la atención primaria, qué mejor de ese día a día de la consulta, pues que una profesional médica de familia, especialista en ginecología, con una larga trayectoria de atención a los pacientes, querida por los pacientes, pues y que además es ya forma parte de nuestro comité, no, de nuestras jornadas, de nuestros cursos, que en muchas ocasiones, en muchas otras ediciones ha participado, pues quién mejor que ella, la doctora Rosario Morales, para aportarnos esa pincelada de cuestiones éticas más allá de la clínica. Pero es que además la labor de enfermería, como yo le digo a los alumnos, sois quienes más tiempo estáis con los pacientes en el día a día, en los ingresos, en atención primaria. Pues esa labor de enfermería que quedara también patente en otra gran profesional con una larga trayectoria en atención a pacientes y en el seguimiento, en este caso, esa aproximación a pacientes con un área especial, como es la otorrinolaringología, y nuestra compañera María Dolores Calvo, con esa larga trayectoria que nos aporte también esas pinceladas de aspectos humanos y éticos paralelos a las cuestiones clínicas. Les agradezco a ambas el esfuerzo de prepararse la ponencia y estar aquí con nosotros, y es una satisfacción y un orgullo para el comité y para todos tenerlas con nosotros. Adelante y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, como siempre, dar las gracias a este maravilloso comité organizador. ¿Se oye bien ahora? Y espero que mi presentación os guste y, sobre todo, sirva un poco para traernos a la, como yo digo, a la ética de andar por casa. En primer lugar, vamos a ver una clasificación de las cuestiones éticas para situarnos y luego iremos poco a poco desmenuzando cómo se presentan estas cuestiones éticas en las distintas facetas del trabajo que se desarrolla en atención primaria, desde las asistenciales, las preventivas, etcétera. Entonces, en las cuestiones éticas hay una primera grupo que son cuestiones fundamentalmente de actitud y que tiene que ver con aspectos deontológicos en muchas ocasiones. Es pues la actitud que nosotros tenemos ante el paciente que entra, ante su vulnerabilidad, ante sus miedos, tiene que ver con nuestra actitud ante el trabajo en equipo, a la relación con los compañeros,
nuestra actitud ante la equidad, muy importante en los tiempos en los que vivimos actualmente, y también cuál es nuestra actitud ante los conflictos de intereses. Tiene que ver sobre todo con las cosas que pasan en nuestro centro de salud y que impregnan la docencia, la asistencia, la relación interpersonal, etcétera, y que no están recogidos ni en programas de especialidad, ni en circuitos asistenciales, ni nada. Es como el ambiente, el medio ambiente. Luego hay unas cuestiones que son de resolución de dilemas y conflictos. Pocas veces en atención primaria se nos presentan grandes dilemas bioéticos, pero sí que con mucha frecuencia tenemos que responder a conflictos que se presentan y a pequeños dilemas, sobre todo los que en la mejor opción que hay en la situación, en la consulta que presenta el paciente, pues no es nada evidente. Y entonces aquí pues es necesario que se plantee por nuestra parte reflexionar, a veces también deliberar, hacer análisis de casos y muchas veces consultar con otros niveles, pues compañeros, incluso alguna vez llegar a consultar con los correspondientes comités de ética asistencial. Y luego, por último, hay unas cuestiones que son fundamentalmente operativas. Entonces, parece que la mejor opción está clara, pero, sin embargo, hay dificultades para ponerla en práctica. Y entonces aquí es cuando entran en conflicto pues, los valores, la ética, la ley también a veces, ¿no? Y aquí pues, es muy importante el tema de la confidencialidad, cómo gestionamos los recursos, cómo nos relacionamos con otros profesionales implicados, pues enfermeros, auxiliares, matrona, trabajadora social, dentro del centro de salud. Y también las cuestiones organizativas, cuáles son los flujos, qué hace que algo que puede ser muy fácil de llevar a cabo, pues no haya manera de despegar con él. Luego también en estas cuestiones están los sistemas de registro y la historia clínica. Y aquí volvemos al tema de la confidencialidad y de qué cosas se pueden y no se pueden registrar en la historia clínica. Si un paciente nos dice que no quiere que tal cosa esté registrada en su historia clínica, pues podemos ir a cumplir a ultranza la ley o podemos profundizar con ese paciente en cuáles son las razones que tiene para eso y, en última instancia, pues su derecho a autonomía nos haría seguir la conducta que él nos plantea. Los documentos médico-legales y también a veces los abusos y las complicaciones que tenemos en el sistema en el que estamos inmersos. En las cuestiones ya como de ir por casa, pues tenemos algunas que están muy relacionadas con los estilos de vida y la prevención. Entonces, en este tema tenemos que tener en cuenta que aunque la priorización a veces nos hace atender el problema de salud por el que la persona acude, tenemos que saber que estas conductas están insertas en nuestro trabajo, en lo que nosotros tenemos que hacer, en la práctica asistencial. No es que, oye, pues como me gusta mucho la EPOC, pues yo la EPOC la tengo fantástica en mi actuación cotidiana, como me gusta mucho el tabaquismo, como me gusta mucho la atención a la mujer. No, las actividades preventivas forman parte de nuestro trabajo y las tenemos que llevar a cabo. Y ahora después veremos cómo podemos hacerlo. Luego también a la hora de proponer una actividad preventiva tenemos que ver si esa actividad ha demostrado que sirve para el beneficio del paciente. Si ese beneficio va a superar al perjuicio que pueda conllevar. Y luego también si tiene repercusión en la equidad. Si al llevar a cabo esa actividad preventiva, que no va a tener una repercusión importante en el paciente ni en la salud pública, pues habrá que plantearse si hay que seguir realizándola o no.
Y luego es muy importante lo de informar a los pacientes. Cuando en las actividades preventivas tenemos un poco como rutina de cómo están en la cartera de servicios, están en el programa informático y tal. No, a los pacientes les tenemos que informar de los pros y los contras de esa actividad preventiva y para que decidan si se la quieren hacer o no. Y tiene, pues, los ejemplos a lo mejor más típicos son el del PSA para el cáncer de próstata, la determinación del VIH, que nos parece que, bueno, que eso todo el mundo debe querer hacérsela, la determinación del virus de hepatitis C, etcétera. Y luego ya las cuestiones, como que más cuestiones éticas nos van a presentar, que son las relacionadas con la familia y el entorno psicosocial. Y en primer lugar, los ancianos dependientes. El que una persona sea anciana no quiere decir que esté despojada de su dignidad como persona, ni su derecho a autonomía. Tenemos que explorar su miedo, su soledad. Muchas veces hacemos una actuación directa con la familia. Pues al final, el tiempo que limita la atención a domicilio, pues puede hacer que al final seamos como los proveedores de las necesidades materiales de la familia, pues hacer recetas, pedirle la ambulancia, la silla de ruedas, no sé qué, no sé cuántas, y podemos llevar como muchísimo tiempo sin ver a esas personas. Eso es un conflicto ético muy importante, porque ya no somos el médico del paciente, ya somos un mero tramitador, ¿vale? Y luego, pues más cosas, pacientes que llevan demasiadas medicinas porque van a este médico, les pone tantas, va a este médico, le pone tantas. Cuando te vienes a dar cuenta, llevan una lista de medicamentos que es necesario revisar porque muchos de ellos probablemente no le estén produciendo ningún beneficio y sí un perjuicio. Muchas veces derivaciones al hospital, porque, bueno, para curarnos en salud, ¿vale? Porque a ver si se puede hacer algo. Y no consensuamos primero con el paciente y la familia, pues mira, si va al hospital puede obtener de bueno esto, esto y esto. Si se queda en casa puede pasar esto, esto y esto. Podemos esperar un día, podemos esperar, ¿vale? Todo ese tipo de cosas hace que la ética asistencial a este paciente se conserve o sea simplemente pues papel mojado, ¿no? Las enfermedades graves y al final de la vida, de eso ya se ha hablado mucho, no voy a entrar más, pero sí que es importante el saber cómo a nosotros nos plantean problemas, por ejemplo, el tema de las conspiraciones de silencio, el tema de cómo se cuida al cuidador, ¿vale? Si en nuestra mano está el poner en marcha otro tipo de recursos, como recursos sociosanitarios, etcétera. Y las instrucciones previas. Yo recuerdo que hicimos un estudio exploratorio de lo que pensaban los pacientes sobre el documento de instrucciones previas y como que no les gustaba que nosotros se lo planteáramos en situaciones fuera de la enfermedad, ¿no? Porque si ellos decían, si yo entro y mi médico me dice, ¿quiere usted hacer el documento de instrucciones previas? Pues yo voy a pensar que es que estoy muy enfermo, ¿verdad? Bueno, pues todas estas pequeñas cosas son las que van tejiendo el día a día. Luego también tenemos cuestiones éticas que tenemos que resolver con los pacientes extranjeros. En nuestra formación, cuando vivimos en sitios donde tenemos mucha población migrante, pues tenemos que formarnos también en una capacitación transcultural, ¿vale? Y bueno, también supuso, y ahí lo que pasa es que a los médicos no nos termina de llegar porque se queda a nivel administrativo la pérdida de derechos de la asistencia universal por algunas personas migrantes. Y luego también lo que nos genera conflictos éticos son los choques culturales, sobre todo los que chocan con la ley, porque a lo mejor no tenemos grandes problemas en adaptar la insulina de un paciente árabe en el Ramadán, ¿verdad? Pero cuando se nos plantea otra cosa, como por ejemplo la mutilación genital femenina,
Bueno, si la mujer es mayor de edad y son las secuelas, etcétera, pues como que lo tenemos más fácil, porque tenemos una persona con quien hablar, con quien cambiar impresiones, etcétera, etcétera. Pero en las menores la cosa cambia mucho. Esta no es una situación habitual, pero se da. De hecho, por eso tenemos un programa de atención a la mutilación genital femenina, ¿verdad? Entonces resulta que esta situación todavía genera más conflicto ético porque los pediatras, en última instancia, son los garantes del niño, de la niña en este caso, ¿verdad? Y bueno, y luego en atención a la mujer, estar muy pendientes de si en nuestra cabeza tenemos eco de género, porque nos planteamos los mismos diagnósticos diferenciales ante un dolor torácico o unas palpitaciones, si es una mujer o si es un hombre. Y luego también lo de la violencia de género. A veces tenemos conflictos ético-legales, pues en casos en los que nos parece que es muy evidente la necesidad de una denuncia, pero la mujer no quiere denunciar, ¿vale? Entonces, pues volvemos a lo mismo. Hacemos una defensa a ultranza de la ley o nos ajustamos a la persona que tiene delante para crear una relación de confianza, de apoyo, de acompañamiento que le permita madurar en su proceso hacia donde ella finalmente quiera. Y luego tenemos también la salud mental, pues damos por sentado con frecuencia que los pacientes con enfermedades psiquiátricas graves no son competentes para tomar decisiones. Sin embargo, se ha visto que no solo son competentes, sino que si se les implica puede haber mejor evolución de su problema, menos hospitalizaciones, etcétera, etcétera. Y por último, los menores y adolescentes. Cuando nos vienen por consultas, pues anticoncepción, solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, etcétera, ¿cómo valoramos la madurez del menor? ¿Vale? ¿Dónde está la confidencialidad y los límites? Porque en última instancia nosotros tenemos un deber de confidencialidad hacia el chico o la chica, pero no se trata de blindarlos respecto a su familia, porque su familia no solo es un obstáculo, sino que puede ser el único apoyo que el menor tiene, ¿vale? Y luego, en el tema del maltrato infantil, pues hemos visto algún caso que ha salido a la opinión pública de alguna sospecha de maltrato infantil que luego fue una confusión, ¿no? Entonces, bueno, mi sospecha de maltrato está tan fundada como para desencadenar toda la cascada que lleva esta situación, pues el sufrimiento en la familia, si no es así, pero el compromiso es con el menor, ¿vale? Y ahora también tenemos un problema que no habíamos vivido cuando hicimos la carrera de medicina ni cuando hicimos la especialidad, que es el de los chicos y las chicas trans. También en este caso, y esto sí que nos lo encontramos en la consulta de la medicina de familia, pues vemos chicos y chicas con un tremendo sufrimiento, porque cuando ya la decisión se ha tomado, ya el proceso se ha llevado a cabo, pues bueno, pues es una vida autónoma de una persona. Pero cuando se está en ese periodo de decidir qué hay que hacer, cómo se tiene que hacer, etcétera, pues nos encontramos con que las familias normalmente les ha supuesto un shock, se encuentran en ese momento que no pueden reaccionar, que además les preocupa si empiezan todo el proceso que sea un error y que ese menor se arrepienta, pero por otra parte vemos esos chicos y esas chicas con una carga de sufrimiento emocional y psicológico tremendo, porque lo peor que nos puede pasar es que no se nos reconozca como nosotros, no se nos admita, y sobre todo pues en ámbitos privados. Porque a nivel social, bueno, pues ya somos conscientes de la estigmatización de algunas cosas, de los prejuicios, etcétera, pero en el ámbito familiar genera un sufrimiento muy importante.
Y bueno, y las cuestiones relativas a la relación médico-paciente. De esto también lo habla antes el profesor Jude. Lo primero de todo, reconocer a la otra persona, reconocerla en toda la dignidad que tiene como ser humano y acercarnos a su mundo de valores, de expectativas, etcétera. Y en este universo, pues parece que lo más útil para solucionar las cuestiones éticas sea el método clínico centrado en el paciente y la toma de decisiones compartidas. Y aquí, ¿qué pasa? Que esto sí que tiene su vertiente ética muy importante, porque podemos pensar que así nos quitamos responsabilidades. Pues no, es lo que el paciente ha decidido. No es que ha decidido que no se quiere operar de su valvulopatía. No, vamos a entrar a ver por qué, saber si está bien informado, saber si conoce los cuidados que tiene que llevar posteriormente, qué pasa si se opera, qué pasa si no se opera, etcétera, etcétera, para que de verdad sea una toma de decisiones compartida, no sea una entrevista, una relación informativa y punto, ¿vale? Y volvemos al tema de la confidencialidad, volvemos al tema de la historia clínica y volvemos también a cómo en esta relación de toma de decisiones compartidas manejamos situaciones difíciles, manejamos situaciones de enfermedad mental grave, situaciones de consumo de tóxicos, de trastornos de personalidad, de personas que no están enfermas pero tienen sus ideas propias, que también nos encontramos, personas con ideas muy firmes, ¿vale? Entonces, ¿cómo explorar eso y cómo reconvertir, ¿vale? Y entonces, para eso, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos diagnosticando consultas sagradas que están descritas en la literatura por compañeros nuestros expertos en comunicación, y es que aunque llevemos una hora de demora en la atención que le estamos dando a los pacientes, aunque tengamos el teléfono sonando, aunque tengamos a la enfermera diciéndonos que tenemos que ir a mirar una cura, etcétera, etcétera, tengamos la serenidad de parar y decir, esta es una consulta sagrada y necesita su tiempo y su espacio. Si ahora mismo no la puedo llevar a cabo completa, tengo que enganchar para llevarla a cabo mañana, cuando tenga más tiempo. Y cuando faltan 5 minutos. Y luego en la formación y competencia profesional. Actualización, actualización y actualización. Motivación. ¿Cómo voy yo a trabajar todos los días? Voy con la expectativa de que voy a hacer algo bueno, llego agobiado porque ya sé que no voy a poder sacar el trabajo adelante, ¿vale? Pues motivación. Manejar la incertidumbre. El manejo de la incertidumbre es básico en la consulta de atención primaria, porque nos encontramos como cuadros que están iniciando su proceso, que no dan la cara, etcétera. Y luego tenemos que saber ¿por qué yo tengo incertidumbre respecto a esta cuestión que tengo ahora mismo? ¿Es porque la ciencia no sabe más? ¿Es porque la ciencia sabe más pero yo no lo sé? ¿Es porque yo lo sé pero yo no lo puedo proporcionar? ¿Tengo que mandar a otro nivel? Y la cultura de seguridad clínica. ¿Cómo consigo yo trabajar en un ambiente de manejo de incertidumbre con poco tiempo, llevando a cabo unas medidas básicas de seguridad clínica para el paciente? Pues lo tengo que hacer siendo muy sistemático en mi trabajo, teniendo unos hábitos ligados a buenas prácticas. Y así tengo que ir, como una hormiga que va un paso detrás de otro. Y todo eso finalmente es lo que conforma nuestra competencia. Vale. Finalmente, quería hablar del uso responsable de los recursos, el tiempo, que es muy importante, porque tenemos que priorizar, el tiempo es escaso y hay que priorizar. La relación entre niveles, si yo no sé solucionar un problema, no me puedo quedar pues, ahí en el limbo, tengo que proponer la asistencia de otro nivel asistencial. Cuando prescribo fármacos,
¿Qué me planteo? ¿Tengo conflicto de intereses? ¿Estoy utilizando los fármacos con las indicaciones correctas? ¿Las estoy utilizando fuera de indicación? Etcétera, etcétera. Y luego, pues, con los antibióticos ahora tenemos un problema muy importante con las resistencias, pues ahí, ¿qué priorizo? ¿Priorizo la adherencia al tratamiento con pautas cortas o priorizo las alternativas que sé que a la larga no van a dar resistencias? Y en la medicina público-privada también tenemos conflictos muy importantes en el momento actual. Tenemos dos situaciones, el paciente que puede esperar pero que no quiere, y en ese caso pues tenemos que hacer una intervención comunicativa, decirle que accesibilidad no es inmediatez, y si ella aparte nos solicita cosas que se le han prescrito en la privada, pues ahí tenemos un problema muy importante con la equidad. Y otros en que la lista de espera no es razonable. Entonces tenemos que informar de la reclamación legal y en última instancia no tenemos que abandonar al paciente. Por eso es por lo que los médicos de familia continuamente estamos llamando a la dirección médica, poniéndonos en contacto con los correspondientes especialistas, etcétera, etcétera, como si los pacientes fueran nuestro padre o nuestra madre, pero es que, bueno, éticamente es lo único que podemos hacer. En los documentos médicos legales, certificar solo lo que podemos verificar en la historia, sin exigencias, sin exageraciones, y luego pues no tenemos que decirle a los pacientes, pues no te lo hago y punto, sino razonarle por qué no los estamos haciendo, ¿vale? Para que entiendan que lo que nos están pidiendo no es algo legítimo. Como conclusiones, todo acto clínico tiene su vertiente ética y, por consecuencia, nuestra competencia tiene que incluir la competencia ética, y para desempeñar nuestra profesión éticamente tenemos que cuidar nuestra salud. Lo hemos vivido en la época COVID. Estábamos tan desbordados, tan saturados, que nuestras actuaciones no siempre se ajustaron a la ética de la que estamos hablando. Y las instituciones sanitarias deben proporcionar los medios para el desempeño profesional, tanto clínica como éticamente. Yo tengo que tener en mi agenda un espacio para ir a ver a los pacientes a los domicilios. No puede ser que un domicilio sea una cita ahí sobrante para hacerla o a última hora de la tarde, a las 3, las 3:30, a las 4 o a las 8 menos cuarto de la mañana. Y bueno, ya como colofón, pues que en última y en todas las instancias el centro y la razón de nuestro trabajo son los pacientes. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Rosario, porque probablemente detrás de cada cuestión ética que ha planteado Rosario habría tema para tratarlo largo y tendido, ¿no? Con la riqueza de cuestiones éticas. Muchas gracias, Rosario. María Lourdes Calvo nos va a deleitar también con su experiencia en la consulta de otorrino. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver. Esto, a ver, para ponerlo, no sé. Cerrarlo. Espérate. Ah, ya vienen, chicos. Ese, ya está. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Como ya Juan me ha presentado, soy Lola Calvo, enfermera de la consulta de pacientes laringentobizado y traquetomizado CEL, de aquí del Hospital de Santa Lucía de Cartagena. Mi agradecimiento al comité organizador por darnos la oportunidad de presentar, de participar en esta jornada. Y bueno, yo aquí voy a hablar de lo que nos dedicamos en la consulta de enfermería. Lo que nos dedicamos, pues el día a día, lo que yo me dedico y mis compañeras Juana Mari y María José.
y también quiero recordar a mis compañeros José María y Rosa, que ya están jubilados y con ellos iniciamos esta consulta. Bueno, pues el por qué hablar de los pacientes laringectomizados. Bueno, primero deciros que aquí en la consulta, en la actualidad, tratamos a todos los pacientes portadores de cánula, tanto oncológicos como no oncológicos, desde los que salen de UCI a las unidades, de los que vienen de la risaca, de los que neurológicos como ELAS, de masilofacial, los propios nuestros de otorrino, pero yo hoy me voy a centrar en el paciente laringectomizado porque es un paciente oncológico especial. Según la SEOR, cada año se van diagnosticando en España 10.000 nuevos casos de cáncer de cabeza y cuello. Y de esos 10.000 casos terminan en una laringectomía total 1.200. Y bueno, ¿qué es una laringectomía total? Pues es la extirpación de la laringe. La laringe es un órgano que tiene 3 funciones fundamentales, que es la fonatoria, para hablar. Cuando quitamos la laringe, quitamos las cuerdas vocales. La persona se queda sin habla. La función respiratoria, como veis en el dibujo, antes de la cirugía, pues cogemos aire por la nariz, boca, epiglotis, y ya llega a la tráquea y de ahí a los bronquios y a los pulmones. Interviene pues, también la función esfinteriana junto con la digestiva. Esfinteriana, ¿por qué? Porque esta función glótica es muy importante porque interviene en la fuerza, o sea, el esfínter para hacer fuerza para los partos, para los vómitos, defecar, la micción. Bueno, pues interviene, ese esfínter es fundamental para cualquier esfuerzo que queramos hacer. La laringectomía, hay unos cambios importantes, muy anatómicos muy importantes. Entonces, el paciente, a partir de este momento, va a quedar dividida, separada, lo que es la vía respiratoria y la vía digestiva. Entonces, a partir de este momento, el paciente respirará solamente a través del estoma, del traqueostoma. Se va a hacer y va a ser un traqueostoma irreversible. ¿Qué quiere decir? Que ya va a ser para toda su vida. Sus secreciones, va a haber un cambio importante porque ya no va a respirar por nariz y boca. Las secreciones van a ir todas por la tráqueo, por el estoma. Con lo cual va a haber también una pérdida de olfato y de gusto. Y lo más importante va a ser la pérdida de la voz. La pérdida de la voz al quitar las cuerdas vocales. Como veis, este es un cáncer que no va a ser invisible. Es un cáncer que aparte de verse, también se va a oír o no se va a oír, como podamos interpretar. Deciros eso, que va a tener un gran impacto psicológico, social. Muchas veces termina con pérdidas de trabajo, pérdida de la autoestima, un rechazo tanto por parte del propio paciente como por parte de los demás, un aislamiento y una depresión que incluso hay veces con pensamientos suicidas. He hecho aquí un resumen, pero era para irnos centrando en el tema tan complejo de estos pacientes. Bueno, ¿y el porqué del origen de nuestra consulta? Pues en 2005, hace 17 años, bueno, sí, comenzamos el 16, 18, perdón. En 2005, las enfermeros de la consulta detectamos que había unos cuidados de enfermería que estaban sin realizar, que no estábamos haciendo. Nosotros éramos enfermeros y no estábamos haciendo nuestro trabajo. Entonces descubrimos eso, que había pacientes pues, con déficit de educación sanitaria, problemas a domicilio, problemas de autoestima y de radioquimio, de rol. Y todo esto ocasionaba unos miedos en los pacientes. Miedo al dolor y al sufrimiento, el no aprender a poder hablar, el no poder controlar sus secreciones respiratorias,
el recaer otra vez en el alcohol y en las drogas y en el tabaco incluso. Un miedo a la relación de vida con su propia pareja, un miedo a morir asfixiado por la noche que ahora tiene que respirar solo a través de su estómago. La pérdida de imagen es un cáncer, como hemos dicho, que no se puede ocultar, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo oye. Y los tratamientos a seguir de radioquimio, que también son importantes. Y bueno, a todos estos problemas de salud y falta de cuidados de enfermería, le pusimos nombre y apellidos. Juana, pues fue la pionera que nos dio como el chip para empezar con la consulta. Y esta señora pues acudió después de 6 meses a su consulta con el otorrino, pero venía pues con su cánula que no se le había cambiado en 6 meses, no tenía materiales para cambiárselo, presentaba un granuloma, estaba físicamente muy abandonada. Luego tenemos también a María. María era la mujer de un paciente que laringectomizado, que el paciente era totalmente dependiente de su mujer. Para todos sus cuidados, incluso la mujer hablaba por él. O sea, la mujer hablaba por su marido. Luego tenemos a Pedro. Pedro pues, fue un señor que murió sin poder aprender a hablar. Él tenía mucha ilusión en aprender a hablar, pero resulta que en 2007 con este hombre, pues resulta que los pacientes, para poder rehabilitar la voz, tenían que acudir a Murcia, 50 kilómetros. Entonces, el servicio murciano no tiene un logopeda para dar nos rompemos un brazo, un codo, tenemos nuestra rehabilitación, pero una cosa tan importante como es la pérdida de voz, no hay un rehabilitador, o sea, un logopeda que pueda hacer este trabajo. Entonces, tenían que ir a las asociaciones, a la Asociación de Laringectomizados a Murcia, y este señor pues, no tenía ni medios, ni tenía quien le acompañara para poder ir a su tratamiento. Luego también tenemos a Carmen. Carmen en aquella época pues, tenía que hacer un tratamiento de radioquimio y entonces la quimio se la ponía en el naval y en la radioterapia tenía que desplazarse también a Murcia. Entonces, todo esto, como veis, nos hizo ver que las enfermeras teníamos algo que hacer ahí, porque no estábamos haciendo nuestros cuidados. Y entonces presentamos un proyecto en 2005 a la Dirección de Enfermería y a nuestro jefe de servicio. En ese proyecto lo que pedíamos era una consulta de enfermería especializada para prestar una atención integral antes, durante y después a los pacientes intervenidos. Y en 2006 la consulta fue ya inaugurada. Vino la consejera de Sanidad, María Teresa Herrad, y ya además fue incluida dentro de la cartera de servicio esta consulta. Y desde ahí, pues hasta 2023, es la trayectoria que tenemos, unos 17 años, igual que las jornadas. Y bueno, pues al hacer la valoración ya de enfermería, que las enfermeras hacemos una valoración en los 11 patrones de salud de Mallory Gordon, pues vimos que estos pacientes están desatendidos en todos o casi todos los problemas de salud. Y bueno, ¿y cómo podíamos solucionar esto? Pues para ello vimos que necesitábamos un equipo multidisciplinar. Y bueno, pues a lo largo de los años fuimos captando del mismo hospital, porque no había que hacer nada extraordinario, porque teníamos el servicio aquí y teníamos asociaciones y demás que podíamos ir dándole cubriendo las necesidades de los pacientes según tuvieran afectadas. Y siempre la enfermera de la consulta CEL como coordinadora de todas estas interconsultas para poder dar la salud. Como veis, pues mira, fisioterapia, oncología, radioterapia, o sea, oncología médica, oncología radioterápica, logopeda, psicólogo, taller de familiares, trabajadora social, el ESAD y el ESAD, asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación de Laringectomizados, la de Alcohólicos Anónimos,
nutrición y enfermería y ya, bueno, quirófano, unidad de hospitalización y fisioterapia. Bueno, pues vamos a centrarnos un poco ya en el aspecto ético desde la consulta. Los 4 principios éticos de enfermería fundamentales, pues los vamos a ir viendo a través de la pérdida de la voz, la autoestima, los autocuidados y educación sanitaria, la soledad, la familia y la calidad de vida. Bueno, voy a empezar por la voz. La voz es nuestra alma, es nuestra identidad, es con lo que nos relacionamos, con lo que nos podemos expresar, comunicar con los demás, expresar nuestros sentimientos. Es algo tan importante y no nos damos cuenta que a estos pacientes es lo que le quitamos, su voz. Entonces, estos pacientes a partir de ahora van a tener que empezar a aprender a hablar con una nueva voz, una voz erimofónica o con prótesis de voz. Es un proceso largo y difícil y no todos consiguen aprender a hablar. Y sobre todo, este proceso es todavía más difícil para las mujeres, porque las mujeres tienen, o sea, el tono de voz es un tono muy grave, es un tono muy masculino, con el cual las mujeres no se identifican con ella. Luego, pues, deciros eso, que al quitar, pues eso, que cuando ellos pueden reír y sonreír, pero no pueden tener carcajada ni tener llanto, que en un momento de nervios, como por ejemplo yo estoy ahora, pues ellos se quedarían sin voz y no podrían hablar ni expresarse. Y en un momento de pánico o en una dificultad, si algún día veis a una persona que está aplaudiendo, no es que esté aplaudiendo, es que a lo mejor está necesitando que le ayudéis porque no es capaz de hablar ni expresar sus sentimientos y que le pasa cualquier problema. Bueno, pues todo eso, pues ¿qué nos llevó? Pues no teníamos logopeda y nos acordamos de Pedro, que murió con esa ilusión de poder hablar y no lo consiguió. Entonces, ¿qué hicimos? Pues las enfermeras contactamos con la Asociación Española contra el Cáncer y les pusimos nuestra filosofía de la consulta y las necesidades que teníamos. Ellos nos dotaron con su logopeda de la Asociación contra el Cáncer de Murcia para que viniera aquí a nuestro hospital para la rehabilitación de la voz. Entonces, desde 2008, en nuestro hospital tenemos el taller de logopedia para los pacientes laringestomizados para la rehabilitación de la voz. ¿Qué pasó? Pues eso, fueron pasando los años y muy bien, pero llegó la pandemia, bendita pandemia. Pues con la pandemia se tuvieron que los grupos, anda, se ha ido esto, no sé, los grupos no podían juntarse en el hospital y no podían reunirse. Luego, además, la logopeda de la Asociación contra el Cáncer entró en ERTE. Y bueno, pues, ¿qué hicimos? Pues un acuerdo con el Servicio Murciano de Salud, con APANDA. Con APANDA es la Asociación de Padres de Niños con Deficiencias Auditivas y su logopeda también, los pacientes que en ese momento se operaron durante la pandemia podían acudir de forma individual con la logopeda. Conforme ya la pandemia fue ya normalizando, pues ya empezaron otra vez a poder ir al centro, a la Asociación Española contra el Cáncer, también de forma individualizada, y ya no era en el hospital, porque todavía no podíamos reunirnos aquí en el hospital. Y ya lo último fue que la otra logopeda, ahora tenemos 3 logopedas, que están trabajando con nuestros pacientes, y es la logopeda de Atos, que ella está llevando muy directamente desde este año a 2 mujeres operadas de laringe con una prótesis fonatoria y está haciendo la rehabilitación ahora allí en nuestro hospital. Bueno, pues ahora voy a pasar a los pacientes, los familiares. Los familiares, pues en 2006 vimos que esta señora María estaba desbordada de cuidados y hablaba hasta por su marido, y a ella quién la cuidaba.
Entonces, una compañera viuda, Asun, que su marido fue también laringectomizado, admitió ser la coordinadora de este taller que organizamos a partir del 2006. Este taller, pues como veis, era para cuidar al cuidador, apoyar todas sus necesidades, compartir sus experiencias y ver que no estaba solo en todo lo que le había, todas las experiencias que tenía que vivir alrededor. Pues aquí ellos venían también a la misma hora que los pacientes. Uno era rehabilitación de la voz, en los talleres de logopedia, y el otro grupo era los talleres de familiares. Pero también vino la pandemia y tuvieron que suspenderse estos talleres y se organizó un grupo de WhatsApp, que es la que van teniendo, pero ya no podían juntarse físicamente. Bueno, pues en 2023 dijimos, ya pasa la pandemia, hay que hacer algo porque ahora mismo tenemos como 3 grupos. Un grupo antes de la pandemia, que conocieron pues, lo que eran los talleres de familiares, los talleres de grupo, los pacientes operados durante la pandemia, que no habían conocido nada y habían estado aislados, y los pacientes ya después de la pandemia. No se conocían los pacientes, no se conocían los familiares. Total, que las enfermeras dijimos cómo reorganizar esto, cómo volver a hacer grupo, cómo volver a recuperar un grupo homogéneo. Y dijimos, pues venga, pues vamos a hacer unos talleres multidisciplinares de educación sanitaria, que sean para los pacientes y los familiares, que ellos elijan los temas, para mejorar su calidad de vida, y luego coordinados por nosotras, y luego implicamos a todo el equipo multidisciplinar. Fuimos llamando a las puertas y todos nos abrieron las puertas generosamente, como siempre. Entonces, pues este año hemos organizado 6 talleres. Esos 6 talleres, pues nada, han tenido muy buena aceptación. Hemos hecho grupo, también los profesionales, y hemos conseguido pues recuperar lo que habíamos perdido con la pandemia. Ahora voy a hablaros de un poco de la educación sanitaria en autocuidados. Esto, pues, fundamental. ¿Por qué? Porque antes de marcharse de alta el paciente, nuestros pacientes tienen que aprender sus autocuidados. ¿Por qué es tan importante? Porque si un paciente sabe hacer sus autocuidados, vamos a evitar muchas veces reingresos innecesarios, porque él va a controlar y gestionar todas sus cosas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues desde la consulta, lo primero, incidir mucho en el tema de su nueva respiración, de que gestionen sus secreciones, de que si un tapón de moco no son capaces de solucionarlo, le puede costar su vida. Luego, ponerse y quitarse ellos las cánulas, dotarle de material que necesiten. ¿Qué más? Luego, dotar su casa también, el domicilio. Pues hay pacientes que, en nuestros pacientes, por desgracia, hay muchos que viven solos. Estos pacientes les recomendamos que pongan un sistema de alarma o de captura para gases, porque ellos ya, al tener la pérdida de olfato y de gusto, pues pueden tener un escape de gas y no notarlo. Espejos de aumento para poderse ver bien si tienen dificultades, etc. Y bueno, y también otra cosa que incidimos mucho es organizar las consultas, o sea, las visitas siguientes, que cuando se vayan de alta lleven la consulta para su otorrino, la nuestra, la de si tiene alguna consulta con la psicóloga o con el equipo multidisciplinar, pues para hacerles venir las menos veces posible y no tenerlos de aquí para allá, porque bastante tiempo han estado ya y bastantes cosas tienen. Otro tema muy importante para nosotros es el mirarse al espejo. Estos pacientes tienen un cambio de imagen muy grande. Tienen que mirarse por primera vez, verse el agujero, verse que tienen un estoma por el que respiran y además hacerse amigo de él. Porque va a ser su vida y de ahí va a ser su calidad de vida y va a ser su autoimagen y va a ser su función para vivir y respirar y para estar con los demás.
Entonces, ese momento es crucial, el mirarse al espejo, el aceptar su nueva imagen y el aceptar su nueva circunstancia y su autoestima. Luego también hemos elaborado unas guías de cuidados al alta para los pacientes y familiares, porque aparte de lo que les enseñamos el día a día, es muy importante que ellos tengan para leerlo, para mirarlo, para apuntar sus dudas, para llevárselo a casa. Entonces, elaboramos unas guías de cuidados al alta. Mejorar la calidad de vida. Cuando empezamos en la consulta, pues nos encontramos que los pacientes iban todos con cánulas de plata. Como dice mi compañera María José, la era de la plata ya pasó. Y es que hemos intentado buscar calidad de vida a los pacientes, contactar con casas comerciales, ir a los congresos, ver lo que hay en el mercado para que estos pacientes lleven la cánula que necesitan y vayan lo más cómodos posible. Ya no solamente los laringectomizados, sino cualquier paciente con un atraqueo pues que pueda ir en las mejores condiciones posibles. Entonces, como veis, pues mira, desde una alcayata que llevaba ahí con un tapón de esos de laboratorio antiguo, pues debe ser de una sonda, con una gasa, con la cánula de plata. Bueno, hemos encontrado de todo a lo largo de los años. Pero esto que veis aquí todavía existe, ¿eh? Esto en nuestro hospital ya no lo vemos, pero salimos de Cartagena y en el mismo área, en otros áreas de salud de aquí de Murcia, te encuentras que todavía seguimos con estas cánulas y en España. Y bueno, ya veis la diferencia, que ahí veis que no lleva ni cinta ni lleva ahí un dispositivo que ahora os explico. Y bueno, ya veis, la cánula de plata expulsaba el aire por el estómago. Tú te apartabas porque inconscientemente, vamos, todos, que hasta tu familia, cuando te están hablando y te están echando el aire o te están echando un moco, te apartas. Luego, dura, rígida y nada. Pasamos a estas cánulas de silicona con súper cómodas, más cortas o más largas y, sobre todo, el humidificador, el HME. Eso es la nueva nariz. Tenemos que ahora no solamente es la calidad de vida y la nueva imagen que físicamente los ves que van muy bien, es que es su función respiratoria, porque por ahí pues, hace la función de humedecer, filtrar y calentar el aire. Si hay aire acondicionado, si hay polvo, si hay lo que sea, evitas que tengas tantas secreciones, que hagan tapones de moco. Pues eso, fundamental. Y luego, como habéis visto, también están los adhesivos, personas que ya le han conservado el cartílago cricoides y todo eso, pues pueden llevar y pueden ir sin cánula y pueden ir con su adhesivo directamente y su HME. Y bueno, eso azul que veis allí en la pantalla, ese dispositivo que es tan simple y tan importante para los pacientes. Pues eso es un dispositivo de ducha. Fijaros, nosotros nos duchamos todos los días y qué gusto cuando te cae el agua por la cabeza. Estos pacientes, en el momento de que sean operados, ya no le puede entrar agua, ni le puede entrar porque se va derecho a los pulmones y se asfixian. No pueden sumergirse y demás. Aunque tenemos alguno que ha aprendido a taparse y se mete debajo del agua en la playa y se da su capuzón. Pero ese dispositivo ha sido un antes y un después para el día a día. Los pacientes se lo ponen directamente o en la cánula o en el adhesivo. Se duchan, se lavan su cabeza, se le cae su agua por encima y una cosa tan tonta lo que ayuda al día a día. Bueno, pues ahora voy a hablar de la soledad. Como he dicho antes, por desgracia, muchos de nuestros pacientes están solos por sus circunstancias, porque aunque se hayan reinsertado y han sido a lo mejor alcohólicos o han tenido algunas adicciones, han tenido problemas familiares y al final viven solos. Cuando le llega la enfermedad, pues ¿qué pasa? Que están solos para vivir la enfermedad y tienen más complicaciones y terminan muriendo solos, pero solos. Porque hace poco hemos tenido un caso que nos ha impactado y las enfermeras pues hemos acompañado lo que hemos podido, el ESAD, y solamente tenía a la señora que iba a limpiar a su casa un día a la semana, pues estuvo con él
apoyándolo en los últimos momentos de su vida. Y bueno, pues decir eso, que nosotras acompañamos los momentos y la importancia de tener esos talleres grupales para estos pacientes que están solos. Sí, me queda ya nada, ¿no? Sí, bueno, nada, me quedan 2 solo, ¿vale? Bueno, pues desde la ética del cuidar, deciros eso, que las personas somos vulnerables y este tipo de paciente, el paciente laringectomizado, es muy vulnerable, que necesita cuidados físicos, psíquicos, sociales y espirituales, que además, pues para prestarle ese cuidado integral necesitamos el equipo multidisciplinar y que es importantísimo que desarrollen sus capacidades y que sean autónomos y que hagan sus autocuidados. Y una cosa, cuidar al cuidador, como hemos dicho, y una cosa muy importante que quiero hacer aquí y es agradecer al hospital, a nuestros jefes de servicios, en estos 17 años, el doctor Calero y el doctor Esteban, y a las diferentes direcciones de enfermería, que nos apoyaron cuando nosotros demandamos y dijimos que necesitábamos hacer nuestro trabajo de enfermeras y apoyaron nuestro trabajo. Nos apoyaron en crear la consulta, es una consulta pionera en España, que da un cuidado integral, que es personalizado y es dirigido a las personas y pacientes y familiares. Entonces, por eso es muy importante que las administraciones también cuiden a los cuidadores y a los profesionales para poder hacer su trabajo. Y bueno, y ya esta última es algo, el principio de justicia, y yo aquí quiero reivindicar un poco. El principio de justicia, pues bueno, todos sabemos, todos los pacientes tienen que tener un derecho y sus familiares para recibir en cualquier hospital deberían tener las mismas, recibir un cuidado integral en todas sus necesidades. Pero esto no es así. Desde 2006 nuestro hospital está dedicado con esta consulta a dar este cuidado integral. Esto en 2006. En 2018 la SEOR ya se dio cuenta de que estos pacientes tenían unos derechos y ya lo publicaron. Y desde la Asociación de Enfermería de Otorrino, pues se está luchando a nivel de toda España para conseguir consultas especializadas para los pacientes portadores de cánula, tanto laringectomizados como cualquier tipo portador de cánula o de estoma, portador de estoma. Desde nuestra comunidad solamente hay 2 consultas especializadas, la del área 8 y la nuestra, la del área 2 de salud. Y hay compañeras que las conocemos, que vamos a los congresos juntos, que están luchando y peleando por conseguir esto para los pacientes y sus familiares, y sus direcciones y sus jefes de servicios no dejan que avancen y que consigan el derecho que estos pacientes necesitan, y hay que dejar que, como ellos no hablen, hablamos nosotros por ellos, y eso es lo que estoy haciendo yo hoy. Y bueno, y ya agradecer a los pacientes, a los familiares, a mis compañeros del equipo multidisciplinar, a Almudena, a Ana, a mis compañeras María José y Juana Mari, a la trabajadora social que vino también al taller de la Asociación Española contra el Cáncer, a María José, logopeda de Atos, a Ángeles, la fisio, y a José también Subiela, que hizo un experto en RCP, en esos talleres, en esos 6 talleres que hemos hecho, y ya lo único que nos queda para este año es la comida de Navidad. Gracias. No, esto ya, no sé. Sí. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues por no retrasar el desarrollo, yo creo que no abrimos turno de preguntas, perdonadnos. Yo emplazo la primera conclusión que nos ha expuesto la doctora Morales. Decía, en todo acto sanitario hay un componente ético, y Lola nos lo ha demostrado con eso tan expresivo de el paciente se mira al espejo y se hace amigo de su traqueostoma. Qué frase más bonita.
y para Colofón lo que nos ha dicho. Ellos no pueden hablar, pero nosotros los profesionales tenemos que hablar por ellos. Pues muchísimas gracias a las dos, ha sido súper bonita y enriquecedora, muchísimas gracias. Son profesionales que están ahí en el día a día con los pacientes y quién es mejor que ellos para que nos transmitan estas cuestiones de ética en la práctica clínica. Nos tomamos un café en esta misma planta, en sala de servicios múltiples, y reponemos y nos reincorporamos en 20 minutos aquí. Muchas gracias.